Dios te bendiga. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo el poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo el poder. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre. Alguien lo grita. Hay poder, sin igual poder en Jesús, Dios, que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que vertió. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Gloria al Señor. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla saber que tenemos un Señor Jesucristo que es nuestro Señor y nuestro Salvador, y su sangre es poderosa. Ha sido poderosa para que tú y yo podamos ser hechos hijos de Dios por gracia, por medio de la fe. Y también para ti, mi amigo, es poderosa para ti. Dios está con los brazos abiertos y la sangre de Jesucristo, su Hijo, está presta a bendecirte. Bendito sea el Señor. Permita a Dios que en este día, pues, tú puedas darte cuenta o dejar que el Espíritu Santo te dé esa seguridad perfecta que es la salvación en Cristo, en su sangre preciosa. Nuestro tema de hoy es la importancia de la Biblia. Y déjame decirte que hoy también vamos a estar celebrando el culto de Santa Cena. Así que tenemos preparado aquí el pan, tenemos preparada la copa para al finalizar nuestro tiempo de estudio de la palabra de Dios, de sermón, de prédica, llámalo como tú quieras, pues también después de este tiempo pues tengamos la oportunidad de, congregados en el nombre del Señor, estar con el pan y con la copa, recordando el sacrificio de Cristo y su sangre preciosa derramada para salvación a todo aquel que cree. Padre, en esta hora yo te alabo, te bendigo, Dios del cielo, porque solo tú eres Dios. A ti sea la bendita gloria, tú que eres el Santo de Israel. Vamos delante de ti, Señor, porque nos hemos congregado en esta hora, Señor, para adorarte a ti. Ese es el propósito por el cual estamos en un mismo sentir: exaltar tu nombre, darte gloria y darte alabanza, porque tú eres el único que la merece. Recíbela en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Cuando todo estaba oscuro y yo no veía nada, fue cuando tú apareciste, ya no me sentí apagada. Vi tus manos en mi vida y vi tus pasos en mi andar, y así fue como yo quise de tu mano caminar. Eres tú a quien yo quiero seguir, para ti he decidido vivir. Tú apareciste para llenarme de colores, para darme de tus fuerzas y quitarme los dolores.
fue cuando tú apareciste, cuando mi luz se apagaba. Vi tus manos en mi vida y vi tus pasos en mi andar. Así fue como yo quise de tu mano caminar. Eres tú a quien yo quiero seguir, para ti he decidido vivir. Al vivir, oh. Tú apareciste para llenarme de colores, para darme de tus fuerzas y quitarme los dolores. Tú apareciste cuando yo necesitaba de alguien que me diera aliento, de alguien que no me fallara. Te apareciste y me diste todo. Come on. Isa Fiorentino, Gilberto Daza. Ay, hombre. Tú me enamoras, tú me ayudas, tú me curas. Contigo nada me hace falta. Tú apareciste para llenarme de colores, Para darme de tus fuerzas y quitarme los dolores. tú apareciste cuando yo necesitaba de alguien que me diera aliento, de alguien que no me fallara. Te apareciste y me diste todo. Gloria al Señor. Qué bueno que Jesucristo vino y dio su vida para que tú y yo podamos tener vida eterna en el Padre. Qué maravilloso tener un Dios como el nuestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, el Dios bueno, el Dios de toda misericordia. Te damos la bienvenida si es que te acabas de conectar con nosotros, si nos estás viendo de manera diferida. Y te recordamos que nuestro tema de hoy es la importancia de la Biblia y que al finalizar nuestro tiempo de estudio de la Biblia, sermón, prédica, predicación, pues vamos a tener nuestro servicio de Santa Cena. Así que te invitamos a que estés preparado con tu pan y tu copa allí para celebrar esta ordenanza de parte del Señor, esta ordenanza simbólica de lo que Él hizo por nosotros hasta el día en que Él vuelva. Te deseamos bendiciones del cielo y queremos en esta hora unirnos para orar por esas peticiones que tú has estado llevando delante del Señor y las has estado llevando quizás por mucho tiempo, quizás por poco tiempo, pero que conforme a la voluntad de Dios tú estás yendo delante del Señor con la certeza de que Dios te va a dar la respuesta. Dios da la respuesta siempre. Dios responde a nuestras oraciones. Dios es un Dios bueno, un Dios de toda misericordia. Y vamos a orar y vamos a poner esas peticiones delante del Señor. Padre, estamos ante ti una vez más y nos gozamos en tu gloriosa presencia, Yahvé, porque tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el único Dios, tú eres el Dios de Israel. Y tú, Señor, has tenido gracia y misericordia para con cada uno de los que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Señor, en esta hora primero queremos rogar por aquellos que están compartiendo con nosotros este tiempo de congregarnos para adorarte y que aún, Señor, no tienen la certeza del perdón de pecados y la nueva vida por medio de tu Espíritu Santo en su vida. Rogamos, oh Dios, que ellos abran sus corazones a tu palabra y a la voz del Espíritu para que puedan recibir el regalo más precioso y la necesidad más grande de cada ser humano, que es Jesucristo y su sangre preciosa en nuestra vida. Señor, rogamos por esas peticiones que estamos poniendo delante de ti, Señor, que conforme a tu voluntad sean respondidas, Señor, para gloria de tu bendito nombre. Glorifícate, Padre. En ti esperamos, en ti confiamos. Tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestra certeza. Te bendecimos y te exaltamos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén, amén, aleluya. Gloria al Señor.
Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué maravilloso es saber que Dios nos ama y nos dio a su propio Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy tenemos el tema, la importancia de la Biblia. ¿Cuán importante, te pregunto, es la Biblia para ti? Bueno, existen varias maneras de responder a esta pregunta. Algunos dicen, la Biblia, bueno, un libro como cualquier otro, tiene unos cuantos dichos sabios, mezclados con una cantidad de genealogías, de mitos y visiones fantásticas. Hay un segundo grupo que dice, por supuesto, yo sé que la Biblia es importante. Por lo menos eso piensa mi pastor. Todo el tiempo lee citas de la Biblia y la abre a la vista de todos, pero yo no la leo mucho porque no la entiendo muy bien. No obstante, existe un tercer grupo, y permita Dios que en ese grupo estés tú, que se identificaría con Sir Walter Scott, un famoso novelista y poeta cristiano, que también escribió allí, y se cuenta que Scott en su lecho de muerte le dijo a su secretario, tráeme el libro. Y su secretario pensó en los miles de libros que el doctor Scott tenía en su biblioteca personal y le preguntó, doctor Scott, ¿cuál libro quiere? Y Scott respondió, el libro. La Biblia, el único
libro. Y te pregunto, ¿en cuál de estas tres categorías te encuentras? Seguro quieres que la Biblia ocupe un lugar más importante en tu vida. Quieres someterte a la autoridad de las Escrituras, pero los afanes de la vida restan prioridad a tu estudio personal de la Biblia. Además, por todas partes te sientes tentado e intimidado a olvidar las enseñanzas de la palabra de Dios. Déjame decirte algo. Si dejamos que el sistema de valores de la sociedad en la cual vivimos nos intimide, olvidamos una verdad básica. En un mundo en el que reina la mentalidad relativa que carece de absolutos, la Biblia se sostiene como la única autoridad absoluta para ti y para mí. Las Escrituras son la palabra de Dios, no las opiniones, las ideas o las filosofías de alguien. La Biblia es la palabra de Dios. Y esto significa que tiene varias características y cualidades que deberían darle importancia extraordinaria dentro de tu vida y de mi vida. Y la primera es que la Biblia es infalible. La Biblia es la palabra infalible de Dios, la única regla para la fe y la conducta. La Biblia en su totalidad carece de errores, que los manuscritos originales y las primeras copias eran idénticos y no tenían un solo error. La Biblia dice esto acerca de sí misma y en el Salmo 19:7. Te invito a que lo busques. Salmo 19:7. Ahí dice, la ley de Jehová es perfecta. La Biblia es perfecta porque su autor, que es Dios, es perfecto. Si Dios es nuestra autoridad máxima y su carácter es perfecto, y si Dios inspiró a los escritores de la Biblia para que consignaran sus pensamientos divinos sin quitarle la libertad de su expresión personal, la Biblia también es perfecta y constituye la fuente máxima de autoridad sobre tu vida y mi vida. Es decir, nuestra única regla para la fe y la conducta. En otras palabras, si creemos que Dios es perfecto, se debe concluir que las copias originales de las Escrituras también tuvieron que ser perfectas. Pero también la Biblia es inerrante. La Biblia no solo es infalible en su totalidad, sino que también carece de errores en toda su extensión. Y yo te invito a buscar Proverbios, capítulo 30, versículo 5. El escritor de Proverbios lo dice bien. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. La inerrancia y la infalibilidad de la Biblia van de la mano. Infalible es un término que alude a la cualidad de no conducir al error ni provenir del error. Por lo tanto, se aplica a las Escrituras ya que salvaguarda la verdad en términos categóricos y establece que las Sagradas Escrituras constituyen la regla segura, cierta y confiable para guiarnos en, escucha bien, todos los asuntos. Inerrante de manera similar alude a la cualidad de estar libre de toda falsedad o error. En consecuencia, se aplica la verdad de la Escritura para salvaguardar el hecho de que ellas son verdaderas y dignas de confianza en todas sus afirmaciones y enseñanzas. Si tú buscas en tu Biblia, y te invito a que lo hagas en Isaías 65:16, el Señor se llama a sí mismo en Isaías 65:16 el Dios de verdad. Y en Jeremías 10:10, el profeta escribe que Jehová es el Dios verdadero. Y en el Nuevo Testamento se expresa lo mismo que ya se ha dicho en el Antiguo. Dios es un Dios de verdad. Dice, Dios es veraz, el único Dios verdadero, el verdadero Dios. A algunos críticos de las Escrituras les encanta decir que la veracidad bíblica es un asunto discutible,
porque la Biblia contiene términos que no son precisos ni correctos en sentido científico o gramatical. Además, que ciertos pasajes parecen contradecirse entre sí. En toda la Biblia se encuentran testimonios que respaldan la veracidad de Dios. Y si no aceptamos y creemos estos testimonios, vamos a terminar pensando que la Biblia es buena porque la citan otros y nada más. Y esta apatía puede conducir a la desesperación total. Una vez un joven visitó a su pastor y le dijo: mi vida cristiana es un caos. Todas mis creencias se van a derrumbar. No puedo estudiar la Biblia porque tengo todas estas dudas. El pastor le respondió: puedo decirle ahora mismo cuál es su problema, ya que es bastante obvio. El joven preguntó: ¿cuál es? El pastor le dijo: usted no cree en la inerrancia absoluta de la Biblia. Si usted cree que existen errores en la palabra de Dios, va a confundirse y no sabrá qué creer. Ese es su problema. El joven dijo: ¿sabe qué? Usted tiene razón. Yo no creo en la inerrancia absoluta de las Escrituras. Y el pastor le respondió: si ese es el caso, amigo mío, ¿cómo puede esperar que sea un estudiante eficaz de la palabra de Dios o que pueda llegar a vivir como un cristiano victorioso? ¿Es la Biblia inerrante? Tiene que serlo, porque la Biblia es la palabra de Dios y Dios es un Dios de verdad y no de error. La Biblia tiene autoridad. Si la Biblia es infalible e inerrante, es porque debe ser la última palabra y el parámetro supremo de autoridad. Escuchen bien, el parámetro supremo de autoridad. Estamos en tiempo en que la autoridad se la damos a cualquiera que se pare por ahí y dice que tiene autoridad, aún en el nombre de Dios. La autoridad está en la Biblia, porque la Biblia es la que es la palabra de Dios. Los escritores del Antiguo Testamento hicieron más de 2000 afirmaciones directas según las cuales ellos dijeron en las Escrituras y escribieron palabras provenientes de Dios mismo. Una y otra vez empezaban sus intervenciones diciendo: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. O vino palabra de Dios. Por ejemplo, Isaías empieza allí, Isaías 1:2, su profecía con esta declaración. Isaías 1:2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Siempre que Dios habla, todos deben escuchar, porque Dios es la autoridad definitiva. En el Nuevo Testamento encontramos afirmaciones en ese sentido, sobre todo en las enseñanzas de Jesús. Al hablar sobre la palabra de Dios en el Sermón del Monte, Jesús dijo allí en Mateo capítulo 5, búscalo en tu Biblia, versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Si bien la Biblia afirma tener autoridad completa sobre nuestras vidas, muchas personas no reconocen siempre esa autoridad. La manera de pensar actual, con su creencia en que toda verdad es relativa, quita a la Biblia de su pedestal y la pone en el estante como cualquier otro libro. Cuidado con esto, ¿verdad? ¿Cuándo comenzó el ataque hacia la autoridad de la Biblia? Bueno, comenzó a mediados del siglo XVIII, cuando académicos empezaron a juzgar la Biblia desde el punto de vista de la llamada alta crítica. Y en esa época se dio gran importancia a las suposiciones naturalistas, al conocimiento y al razonamiento humano, así como a los nuevos descubrimientos científicos, con el fin de someter la Biblia a un análisis minucioso y así obtener lo que ellos llamaban su verdad real. Todo esto se desarrolló, mis amados hermanos, bajo el movimiento que conocemos como liberalismo, el cual dominó entre el siglo XVIII y el siglo XIX. El liberalismo
supuso que la Biblia estaba llena de errores porque era una obra humana que no tenía más autoridad, según ellos, que las obras de cualquier otro escritor humano. A principios del siglo XX se dio inicio a un nuevo movimiento. Los pensadores de la llamada Nueva Ortodoxia trataron de restaurar en parte la autoridad de la Biblia. ¿De qué manera? Bueno, con la ratificación de la pecaminosidad humana y la afirmación de, aunque la Biblia, decían ellos, no podía considerarse como la palabra de Dios, debía admitirse que contenía la palabra de Dios. ¿O qué es lo mismo? Ellos decían, la Biblia es en parte la palabra de Dios y en parte la palabra del hombre. En parte tiene gran autoridad y en parte no tiene ninguna autoridad. Este punto de vista conduce a una visión de la Biblia que la mantiene en alta estima y al mismo tiempo entiende que otras partes de la Biblia como llena de errores y sin valor ni autoridad en lo más mínimo. Alguien ha expresado, escuchen, ¿quién decide qué es verdadero? ¿Quién decide qué tiene valor? ¿Cómo puede uno discriminar y diferenciar entre los grandes hechos que son verdaderos y los que no lo son? ¿Cómo se diferencia entre hechos y enseñanzas? ¿Cómo podemos separar el mensaje esencial de la Biblia del trasfondo en el cual es presentado? La Biblia entera se presenta y se ofrece a nosotros de la misma manera en toda su extensión. En ella no existe indicio alguno ni sospecha de que alguna de sus partes sean más importantes que otras. Toda la Biblia llega a nuestra mente de la misma forma. Mis amados hermanos, todos nosotros podemos vernos envueltos en las dudas y en el escepticismo de nuestro tiempo. ¿Saben una cosa? Aún hasta los grandes líderes sabemos que tuvieron esas luchas. Algunos han luchado y han perdido, y otros han luchado y han ganado la batalla por medio de la preciosa fe en Jesucristo. Antes de emprender su carrera evangelística, Billy Graham luchó con ciertas dudas acerca de la Biblia. Y recordando aquellos días, Billy Graham escribió esto que les voy a decir. Dijo él, yo creo que no es posible entender todo lo que la Biblia dice desde un punto de vista intelectual. Cierto día, años atrás, yo decidí aceptar las escrituras por fe. Había ciertos problemas que no podía razonar del todo, pero al aceptar por fe la Biblia como la palabra de Dios con plena autoridad sobre mi vida, descubrí de inmediato que se convirtió en mi mano como una llama de fuego. Y esa llama empezó a derretir la incredulidad de los corazones de muchas personas y a moverles a decidir por Cristo. La palabra se convirtió en un martillo que quebrantaba corazones de piedra y moldeaba a los hombres para hacerles semejante a su Dios. Ahora entiendo por qué dice Dios allí en Jeremías 5:14, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego. Y también en Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Continúa escribiendo Billy Graham. Descubrí que podía utilizar un bosquejo sencillo después de incluir algunas citas de las escrituras bajo cada punto y que Dios usaba esa herramienta humilde con gran poder para hacer que los hombres hicieran compromisos firmes con Jesucristo. Y ahora escuche, Billy Graham escribió, descubrí que no necesitaba confiar en la astucia, en la oratoria, en la manipulación psicológica, las instrucciones y las anécdotas llamativas, ni las citas ilustres de hombres famosos. Empecé a confiar cada vez más en las escrituras mismas y Dios bendijo mi ministerio en gran manera. Por mi viaje y mi experiencia he llegado a convencerme, escribe Billy Graham, de que la gente en todo el mundo estaba hambrienta de escuchar la palabra de Dios. ¿Tiene autoridad la Biblia? ¿Necesita de que alguien la defienda? El gran predicador Charles Spurgeon dijo una vez, no es necesario defender a un león mientras esté atacando. Todo lo que hace falta es abrirle la jaula y permitir que salga. Y la Biblia es eficaz. Una de las razones más poderosas, mis amados hermanos, de la infalibilidad, la inerrancia y la autoridad de la Biblia es su eficacia. Mira cómo escribe el profeta Isaías la capacidad de las escrituras para obtener resultados. Dice Isaías 55, 10 y 11. Búscalo en tu Biblia.
Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Se cuenta una historia y me llamó mucho la atención, por eso la quiero compartir con ustedes en esta hora, mis hermanos y amigos, que una señora vivía en el campo y un vendedor de aspiradoras pasó por su casa y el vendedor trató, como buen vendedor, de presionarla con un discurso memorizado acerca de la ventaja de la aspiradora que le vendía. Le dijo, señora, tengo el producto más grandioso que usted haya visto en su vida. Esta aspiradora, esta limpiadora recoge toda la mugre de la casa, tanto que si yo no la controlo es capaz de comerse todo lo que hay en el piso. Antes que la mujer pudiera responder, el hombre dijo, señora, quiero darle una pequeña demostración de la aspiradora. Fue allá al fogón, sacó un poco de ceniza, la arrojó sobre la alfombra de la sala, luego sacó una bolsa de basura, llena de basura de su maletín y empezó a regarla también. Y mientras el hombre dejaba bastante sucia la alfombra, le dijo, señora, quiero que usted observe con atención cómo funciona este producto. Yo le garantizo que si mi aspiradora no recoge todo, yo mismo me comeré toda esta mugre. Y la mujer quedó espantada y sin poder hablar. Mientras el vendedor le decía, mire cómo va a solucionar todas las cosas. La mujer finalmente miró estupefacta al vendedor y por fin pudo decir unas palabras. Le dejó decir unas palabras, ¿verdad? Mire, señor, le va a tocar limpiar a usted toda esta suciedad, ¿no? Porque aquí no tenemos electricidad. Es difícil estar en una situación en la que el producto que usted está ofreciendo no funciona. Esto nunca sucede ni sucederá con la Biblia. La palabra de Dios siempre es eficaz y siempre hace con exactitud lo que ella dice que hará. El apóstol Pablo se refirió a esta gran eficacia de la Biblia cuando dijo allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, Primera de Tesalonicenses 1:5, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Siempre que la palabra sale, va con poder, porque siempre está acompañada del Espíritu Santo de Dios. Y por eso tenemos la seguridad de que la Biblia, que es la palabra de Dios, hará todo lo que ella ha dicho y dice que hará. La palabra de Dios es infalible en su totalidad y es inerrante en todas sus partes. La palabra de Dios, que es la Biblia, tiene autoridad y demanda nuestra obediencia. Una y otra vez vemos demostrada de manera la infalibilidad, la inerrancia y la autoridad de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre es eficaz. La Biblia hace lo que ella dice que va a hacer. Todo esto es bueno si contamos con el adicional. Y necesitamos un adicional. Pastor, ¿y ahora vamos a hablarme de un adicional? Sí, la presencia del Espíritu Santo. Usted necesita la vida de Dios en su vida. Y esto solamente es posible por la obra del Espíritu Santo que viene a morar en su vida, la presencia del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la Biblia es un libro más. Si tenemos al Espíritu Santo, quien obra en nuestro corazón, la Biblia será para nosotros el libro por excelencia y la autoridad de Dios en nuestra vida diaria, en cada palabra, en cada acción, en cada propósito, en cada decisión. Qué maravilloso que tenemos, y es tan importante, la Biblia, la palabra de Dios. Y en esta hora, mi amigo, yo quiero hacerte una invitación. Te he dicho todo lo que hemos visto de la Biblia, como la importancia que ella tiene, lo que ella es realmente. Pero todo esto, como dijimos ahora aquí al final, sin la presencia y la realidad del Espíritu Santo, la Biblia no va a ser más que un libro cualquiera. Yo recuerdo un profesor que tuve en mi país de origen que me enseñaba varios idiomas, un hombre muy letrado. Su mamá recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Su mamá tenía un poquitos estudios, apenas podía leer, apenas podía escribir.
Y un día él me dijo, yo me siento muy emocionado y a la vez inexplicable para mí que mi mamá, que es casi analfabeta, me explica a mí la Biblia. Y yo le dije, profesor, la gran diferencia entre su mamá y usted es que usted tiene mucha instrucción, pero no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y sin el Espíritu Santo de Dios, la Biblia no es más que un libro más. Pero con el Espíritu Santo de Dios, usted tiene todo lo necesario para recibir el poder de lo que es la palabra de Dios. ¿Cómo recibirlo? Bueno, usted necesita, en primer lugar, ser libre de sus pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Dios el Padre dio a su Hijo Jesucristo para que su sacrificio en la cruz, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo permitieran que usted, como yo, podamos recibir el perdón de nuestros pecados delante de Dios. Usted ha rechazado a Dios. Usted es pecador. No se engañe más. Usted no es buena gente como la gente le dice. Usted no es tan bueno como las personas creen que usted. Usted sabe que usted ha rechazado a Dios y que usted está alejado de Dios. Aunque esté en una religión, aunque esté en una iglesia, aunque participe virtual o presencial, usted necesita decirle a Dios, yo he pecado contra ti. Yo soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname mis pecados. Confío en Jesucristo como aquel que me limpia y me perdona mis pecados. Me da una nueva vida por medio de ese Espíritu Santo. Y es ahí cuando el Espíritu Santo le hace a usted nacer de nuevo y viene a su vida, a su corazón. Pero usted tiene que dar estos pasos. Reconocimiento de su necesidad del perdón de sus pecados. Arrepentirse delante de Dios. Pedirle perdón a Dios y confiar en Jesucristo y solamente en Jesucristo para que Él le perdone, para que Él le selle, para que Él le haga nacer de nuevo, para que Él ponga el Espíritu Santo dentro de usted desde ahora y para siempre. Hágalo, se lo imploro en el nombre del Señor. Yo no lo puedo hacer por usted, nadie puede hacerlo por usted. Es hora de que usted lo haga, es el momento que usted lo haga, es la oportunidad que Dios le está dando. Permita al Señor que así sea. Y en este momento vamos a celebrar el servicio de Santa Cena, el pan y la copa. Yo quiero leerles la Biblia y quiero pedirle que usted la busque también. Busque ahí en su Biblia. Vamos a Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer allí estos versículos. Estos versículos que nos van a recordar varias cosas importantes. Primero, que la Santa Cena es un símbolo. Nos está recordando el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados, su cuerpo y su sangre. Eso es lo que nos va a recordar hasta el día que Él venga. No nos da gracia, no nos imparte una cuestión especial, porque eso tiene que estar en su corazón. Eso tiene que ser recibido por gracia, por medio de la fe. Y si usted ya lo tiene, si usted ya ha recibido a Cristo, usted puede gozarse en el símbolo de ese cuerpo y esa sangre derramada para la bendición y la salvación suya y mía, para que usted y yo podamos ser hijos de Dios hasta el día que Él venga. Y ese es el propósito fundamental. Estamos con esto testificando de que creemos en el poder de la sangre de Jesucristo, de su cuerpo molido por nuestros pecados, pero también que creemos que Él está vivo, intercede por nosotros y que un día volverá. Gloria al Señor. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 11, ¿ya lo tienes en tu Biblia? Versículo 23 al 26. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a ingerir y a comer el pan en esta hora. Y sigue diciendo la palabra. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos de ellas en el nombre de Jesús. Y termina el pasaje. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Ay, y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Y ahora que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde.